Cuando Rubén Russo desde Berazategui nos propuso hace más de un año hacer este espacio de Ruta Nacional Malvinas, nos dijo claramente que la idea era tratar de incluir en cada uno de los espacios el relato, el testimonio de aquellos protagonistas para que nos permitiera reconstruir la historia, conocerla por parte de muchas generaciones, y así lo hemos hecho en cada uno de nuestros programas. Hoy es un gran placer encontrarnos con una persona que también ha hecho lo mismo. Ha recorrido los testimonios y las personas que estuvieron en una de las batallas más cruentas, más emblemáticas de aquella guerra, y las incluyó en un libro para que quede también para la posteridad. Así que nos vamos a encontrar con él, pero antes nos vamos a Berazategui. Allí está Rubén Russo. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, Rubén, tenemos allí casi al lado tuyo, en la provincia de Buenos Aires, no tan al lado, pero sí en la imagen, lo tenemos a Oscar Tevez. Buenas noches, Oscar, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien y muchas gracias por esta invitación. Rubén, surgió la posibilidad del encuentro con Oscar a través de oyentes que tenemos en Coronel Suárez. Sandra, su esposo, que también es veterano, y me parece, Rubén, que es un gran placer encontrarnos con una persona con la que sintonizamos en esto de recabar testimonios y ponerlos en superficie. Sí, tal cual lo describiste, y no es más ni menos, me parece a mí, modestamente hablando, un poco que los que intentamos hacer nosotros desde este programa. El conflicto de Malvinas creo que nos atraviesa a todos los argentinos con bastante profundidad. Tal vez no a todos, y cada uno de nosotros a través del tiempo, y depende de las posibilidades que hayan tenido, me parece que aquellos que tuvimos algún tipo de posibilidad, generamos algo con respecto a difundir la temática, a lo que siempre decimos es malvinizar. En este caso tenemos acá a Oscar, que se propuso escribir, como bien vos dijiste, sobre una de las batallas emblemáticas, o más bravas de lo que fue el tema Malvinas, puntualizando todo lo más que se puede acerca de esa batalla, y es un poco lo que le vamos a pedir que nos cuente esta noche. Pero buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. A mí me interesaría saber, corregime si me equivoco, yo tengo entendido que vos no sos veterano, sí te dedicaste a escribir, porque hiciste una gran investigación. Después nos vas a contar un poco más sobre eso, pero digamos, contanos un poquito, ¿qué es lo que te queda a vos de la etapa de cuando fue el conflicto, y si tuviste algún detonante o algo que te haya llevado a hacer esto, de decir, bueno, vamos a investigar, y en particular el tema de la batalla de Pradera de Ganso? En principio, a mí el tema Malvinas, conflicto 82, me impactó desde el mismo 2 de abril, porque recuerdo que ese día me desperté a la mañana, como todos los días, para ir al colegio, y fue mi mamá la que me dijo, se tomaron las Islas Malvinas. Por supuesto que, como a todos los argentinos, o a la inmensa mayoría, ese dato nos conmocionó, y a mí me movilizó mucho, ¿cierto? Yo tenía 18 años, estaba en el último año de la escuela secundaria técnica, y viví el conflicto como lo vivimos los que estábamos en el continente.
a través de las noticias, que no eran muchas, que en muchos casos no eran fidedignas, pero era con lo que se contaba en ese momento. Te hago una comparación siempre a los chicos, a los jóvenes de hoy, que no existía la computación como la conocemos ahora, no existía internet, no existía la fotografía digital, y como dije, la vivimos de esa forma, digamos, escasa, fraccionada. Una vez que terminó el conflicto, a mí, que siempre fui un ávido lector de historia, algo que siempre me interesó, comencé a reunir información porque quería saber qué era lo que había pasado en las islas durante esos meses de ese año. Comencé a reunir información de todo tipo, todo lo que se iba publicando. Comencé a reunir en algún momento diarios de la época, películas, documentales, todo lo que estuviera a mi alcance. Y me fui haciendo un panorama del conflicto bastante aproximado, bastante completo, pero siempre como lector. Con la llegada de Internet fue mucho más fácil acceder a información del lado británico, porque no habían sido muchos los libros editados en nuestro país desde el punto de vista de aquel enemigo, y entonces comenzaron a surgir algunos puntos precisos que no coincidían en la historia argentina y en la historia británica. Uno de ellos estaba relacionado con la batalla de Pradera del Ganso, pero no era el único que yo había encontrado. Pero el relacionado con esta batalla era el de la muerte del jefe del batallón de paracaidistas inglés, el teniente coronel Jones, que había caído en combate, y al ir leyendo versiones británicas de ese hecho, me di cuenta que no coincidían con las versiones que teníamos acá en nuestro país. Como dije, ese era uno de varios hechos. Sin embargo, un día, releyendo un libro nuestro, que se llama Partes de Guerra, pude descubrir la punta de esta historia desde nuestro punto de vista. Y ahí comenzó un trabajo que no sabía a dónde me iba a llevar. Yo no soy un profesional de la escritura, nunca había hecho algo escrito de tanta magnitud, y me embarqué en eso, que básicamente surgió como una necesidad de conocer y después se transformó en un deber de contar lo que aún no había sido contado sobre esa batalla. Y decidí no centrarme en ese hecho solo que podría ser, era una parte muy importante del desarrollo de los acontecimientos, pero no era lo único. Y como no conocíamos prácticamente la historia del Regimiento de Infantería 12, o no conocíamos tampoco la historia de la sección del Regimiento 8 que había estado destinada en ese lugar, o no conocíamos mucho del combate de Darwin, decidí ir a las fuentes, que eran los veteranos de guerra. Así que en diciembre del año 2002 comencé un periplo que me llevó por varias provincias argentinas. Fueron literalmente miles de kilómetros a lo largo de 4 años, y entrevisté aproximadamente, no tengo la cuenta exacta ahora, pero unos 120, 130 veteranos de Pradera del Ganso. Mayoritariamente de la Fuerza de Ejército, porque fue la que más personal tuvo desplegado en el lugar, pero también conversé con veteranos de Fuerza Aérea y alguno que otro de la Armada Argentina, que les había tocado estar en ese combate. Y esa es
en síntesis, la historia de la investigación que encaré. Oscar, antes de ingresar de lleno en el contenido del libro y de lo que fue Pradera del Ganso, vos decías que había algunas no coincidencias entre la versión inglesa y la versión argentina. Cuando terminaste de hacer todo este recorrido y recopilar toda esta investigación, ¿pudiste detectar cuáles son las contradicciones o las no certezas de cada una de las posiciones? Sí, en lo relacionado a la muerte de Jones, sí, pude dilucidar Ajá, el desarrollo de los hechos, ¿sí? Nosotros teníamos la historia que nos contaba que este jefe inglés había muerto en un enfrentamiento con la sección del subteniente Gómez Centurión, y en realidad el combate en que cayó Jones fue en la colina Darwin, un hecho un poco temprano en la mañana de aquel día, y el otro hecho, el relatado por Gómez Centurión y su tropa, existió realmente. Lo que sucede es que fue un hecho distinto y en otro horario, y la persona, el jefe que falleció en ese combate, el jefe británico, era otra persona. claro. Esa es la cuestión. Lo que sucede, como yo dije, que el tiempo nos acercó por ahí más testimonios nuevos, y la clave me la brindó ese libro que se llama Partes de Guerra, en donde el relato del entonces soldado Guillermo Huilcapán describía con sus palabras un hecho que a mí me resultó absolutamente coincidente con la versión británica, digamos en el detalle preciso de ese momento, visto desde la posición argentina. Y ese fue el detonante de la investigación, ¿no? El haber podido conocer ese hecho, y como dije, que no lo iba a relatar en forma única, sino que involucré a todo el desarrollo de la situación en Pradera del Ganso, desde el mismo 3 de abril, 4 de abril, cuando las tropas argentinas hicieron efectiva la ocupación del lugar, hasta el retorno de los últimos efectivos argentinos que habían caído prisioneros luego del combate. Oscar, esta batalla se libra a finales de mayo, ¿verdad? Entre el 27 y el 29 de mayo más o menos. Después que recopilaste todos estos testimonios y también analizaste la posición inglesa, uno cree que la posición más fuerte de la Argentina y a conquistar por los ingleses era Puerto Argentino. Sin embargo, ¿por qué se da esta batalla de Pradera del Ganso? Yo quiero aclarar que no soy un analista militar, no soy una persona que sepa de tácticas o estrategias. Yo me limité a reunir información y a encadenar hechos, es decir, una reconstrucción de lo que sucedió. Sin embargo, tengo una opinión sobre ese punto que nos dice que efectivamente la posición de Pradera del Ganso en realidad no era un objetivo fundamental para las tropas británicas militarmente hablando. Sin embargo, era un sitio que estaba relativamente cerca de la cabecera de playa británica, en San Carlos, y hasta esos días, hasta el 25, 26 de mayo, la Fuerza Naval Británica había tenido muchas unidades averiadas, algunas hundidas, y desde el gobierno británico se tomó la decisión de tomar Pradera del Ganso, pensando también que era un objetivo fácil de ser conquistado,
para que la opinión pública no reaccionara en forma negativa ante las pérdidas que estaba sufriendo la Fuerza Naval Inglesa. Esa, tengo entendido desde el Mirá punto de vos. vista británico, que fue la razón por la cual se decidió atacar a la guarnición, que era la Fuerza de Tareas Mercedes. Claro. Quizá, y esto es una suposición que no tiene por qué ser cierta, si las tropas británicas hubieran avanzado directamente hacia Puerto Argentino, dejando de lado Pradera del Ganso, la guarnición nuestra en cierto momento estaba padeciendo las consecuencias de un aislamiento casi total y por sí sola hubiera terminado por colapsar. Quizá no en tan pocos días, pero aparentemente el camino era ese. Y quizá la batalla no hubiera tenido que suceder. Pero bueno, los hechos son así, eso es una suposición mía. Oscar, esa posición argentina se establece allí, en esa zona. ¿En qué momento? Tengo entendido que ya llevaban bastante tiempo hasta que se registra esta batalla, ¿verdad? La zona del Istmo de Darwin, incluyendo el establecimiento de Darwin y Pradera del Ganso, fue ocupada entre el día 3 y 4 de abril por una compañía del Regimiento de Infantería 25. A continuación de esto, la Fuerza Aérea decidió, después de ver otros lugares en las islas, decidió formar un aeródromo alternativo para los aviones Pucará en la pista que existía en Pradera del Ganso, que en realidad era un potrero que se usaba para los aviones de uso civil que hacen de comunicación interesleña, o sea, aviones livianos, y esa pista, ese potrero se podía adaptar a los aviones Pucará. ¿Por qué? Porque obviamente la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino iba a ser el objetivo primordial de los británicos. Claro. Entonces había que tener un aeródromo alternativo para los aviones Pucará. Se instaló la Fuerza Aérea hacia el 14-15 de abril y paulatinamente se decidió reforzar el lugar porque la compañía sede del Regimiento 25 y la compañía de defensa aérea que había llevado la Fuerza Aérea al lugar eran insuficientes. Llegó al lugar primero la sección del Regimiento de Infantería 8 al mando del subteniente Aliaga. Se enviaron 2 cañones antiaéreos Oerlikon que se sumaron a los otros cañones que había llevado la Fuerza Aérea. Se agregó un grupo de ingenieros de la compañía de ingenieros de combate 601 y finalmente se tomó la decisión de enviar ahí al Regimiento de Infantería 12, que comenzó a llegar entre el 28-29 de abril y que nunca pudo estar completo en su totalidad hasta que finalizó la guerra, ¿no? La función que tenía el regimiento, las 2 compañías que llegaron a Pradera del Ganso, era de ser empleado como una reserva, además de la custodia y defensa de la base aérea militar y del Istmo, podía ser empleado como una reserva aeromóvil que podía llegar a operar en algunos puntos de las islas. Claro. Así, entonces estaba asentado prácticamente equidistante de Puerto Argentino y, por ejemplo, Bahía Fox o Puerto Howard, Claro. en la otra isla. Rubén. Esa era la misión. Oscar, aparte de este hecho que mencionaste y del cual también se habló mucho, sobre quién había abatido a Herbert Jones,
¿Podés enumerar algún otro caso que no se haya, que no, digamos, que por ahí haya salido a la luz con tu investigación o de hace muy poco, o algo que quizás estaba totalmente mal contado, con una historia que realmente no era? ¿Te recordás algunos puntos en ese aspecto? No, yo no recuerdo, aparte de este hecho, algo tan impactante como la muerte de Jones, ¿no? Lo que yo hice, lo que mi trabajo vino a hacer, fue llenar un vacío en cuanto a la historia íntegra de lo que sucedió en el Istmo de Darwin. ¿Por qué? Porque existían varias cosas que se habían escrito, pero siempre referidas a cosas muy puntuales y por separado. Por ejemplo, puedo decir que el combate de Darwin tenía apenas 2 relatos, o 3, uno el del entonces subteniente Pelufo del Regimiento 12, otro que era muy conocido era el del soldado Rodríguez, que era un soldado de Esteves, también relataba ese combate. Después el subteniente Gómez Centurión había relatado también toda su experiencia en la campaña. También el jefe de la sección de artillería antiaérea, el subteniente Braghini, también su historia, su combate. Y eran todas cuestiones por separado, no estaban hilvanadas en algo más completo. Y lo que yo hice con mi libro fue eso. Además de haber entrevistado a tantos veteranos y nombrarlos, por supuesto, yo también nombro a mucha más gente que no aparecía en la historia, a través del testimonio de otras personas, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, en más de una ocasión, gente que yo no conozco, veteranos de Pradera del Ganso, escribirme o llamarme para agradecer que su nombre apareciera escrito en un libro. Lógicamente yo no puedo nombrar a todos también, porque si no sería un listado, pero cuando los hechos que pude reconstruir así lo ameritaban, yo he podido colocar nombres de soldados, de suboficiales, de otro personal de Fuerza Aérea que no aparecían en ningún lado. Entonces es también como una especie de reconocimiento a esos soldados desconocidos, ¿no? Algunos aparecen en la historia, y otros aparecen también mencionados por ellos. Eso creo que fue una de las partes, es una de las cosas más importantes de mi trabajo. Oscar. Rescatar nombres, situaciones que de otra forma no se hubieran llegado a conocer. Obviamente creo que deben faltar muchas historias, porque si ahí combatieron aproximadamente 1000 argentinos, y yo entrevisté a 130, 140, faltan muchas historias. En realidad, después muchas se parecen porque son historias compartidas, Claro. Pero seguramente falta algo, ¿sí? ¿Cómo no? La historia, para mí, yo siempre digo que es un trabajo que está incompleto, el mío y cualquier otro. ¿Por qué? Porque siempre puede aparecer un elemento nuevo. Oscar, justamente vos mencionabas recién que en tu investigación aparecen nombres de soldados desconocidos. En estos días estuve hablando con Alicia Nani Panero, que hizo un libro sobre soldados desconocidos, es decir, impulsó lo que es la identificación de cuerpos en el cementerio de Darwin. En estos días, Sí. hoy específicamente, la segunda etapa de la Cruz Roja acaba de informar que en esta fosa común que están analizando aparece un nuevo cuerpo, otro cuerpo más. Se sabía de 4, ahora se sabe de 5. Alicia Nani Panero me hablaba de que ella tiene la esperanza de que se pueda identificar en esta fosa o en alguna otra el cuerpo de Pelufo específicamente. También has encontrado... No, perdón, Pelufo no. Pelufo es un veterano que está vivo.
Ah, es otro pelufo entonces. Ella habla de una dotación que iba en un helicóptero que cae, tengo entendido, en la batalla de Pradera del Ganso. No, quizá el nombre puede ser el de Lotufo, que fue Lotufo, un perdón, piloto. Claro, Lotufo. sí, 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 Lotufo. Ahora sí, posiblemente. claro. Sí, yo, bueno, Alicia, ella ha hecho más allá de su libro, ¿no? Una labor inmensa en pos de que todos los caídos tengan su identidad, ¿cierto? Eh, y sí, con esa tumba que está siendo estudiada ahora, bueno, no sabemos por qué surgieron otros nombres que no se correspondían, y creo, yo pienso, sin estar absolutamente empapado del tema, que si aparecía el nombre de Nasif, que era un gendarme, los otros cuerpos tienen que pertenecer a sus compañeros que fallecieron cuando un helicóptero Puma los estaba transportando y cayó. Todavía a casi 40 años no se conocen exactamente las causas, o si se conocen no han sido explicitadas de la caída de ese helicóptero, pero sí, ahí murieron estos gendarmes. Y Eh, pienso que los otros 4 cuerpos corresponden, o parte de los cuerpos, supongo, porque el helicóptero se incendió, pertenecen a personal de gendarmería. Mi pregunta, Oscar, iba así, en estos 115 cuerpos que han sido identificados, allí apareció alguno de quienes formaron parte de esta batalla de Pradera del Ganso. Sí, por supuesto, varios aparecieron, son varios nombres los que fueron colocados al poder establecer la identidad de cada uno de ellos. Sin embargo, nos quedan, y son pertenecientes al Regimiento de Infantería 12, 3 casos, creo que son de caídos en esta batalla que no han sido identificados. Uno que yo conozco, lo sé, es que la familia no ha dado el ADN correspondiente, pero quedan otros 2 que no conozco las causas, pero todavía están sin identificar. Rubén. El resto fue todo identificado. Oscar, tu trabajo, además de haber entrevistado a tanta cantidad de gente y tener, digamos, por así decirlo, información de primera mano, ¿tuviste acceso a archivos de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo te fue con eso? ¿Encontraste cosas interesantes si así lo hiciste? Sí, he obtenido algunas cosas. Hay una documentación muy importante que es básica para quien quiera comenzar a interiorizarse del tema de Malvinas, que es el informe oficial del Ejército Argentino, que entiendo lo están actualizando porque contiene varios errores, pero hay que tener en cuenta que fue elaborado en el año 1983 y después aparecieron muchas cosas nuevas. Pero ese informe contiene muchísimos datos de interés y también tiene un anexo que son íntegramente copias facsimilares de documentación original. En el año 85 se hizo una serie de rectificaciones que involucraban más que nada a la Fuerza de Tareas Mercedes. Y ese documento fue base para mi investigación. También me he podido conseguir algunos documentos elaborados por veteranos de distintos niveles, que eran documentos personales que también me han sido facilitados y todas esas cosas sirven para encadenar hechos y situaciones. Y desde el punto de vista británico yo he leído mucha bibliografía, pero básicamente para tratar de esclarecer cosas que por ahí, en base a nuestros testimonios, no quedaban claras.
por ejemplo, horarios u otras cosas similares. Y bueno, mi trabajo, yo en realidad no escribo mucha información desde el punto de vista británico, sino argentino. Por ejemplo, un hecho que surge del relato de mi libro es que recién, prácticamente con el final de los combates, las tropas argentinas pueden establecer quiénes son los que los atacan, porque, bueno, son combatientes enemigos, y recién cuando termina todo se enteran que son los paracaidistas del 2.º batallón. Yo lo encaré al libro desde ese punto de vista. No relaté las acciones desde el lado británico, pero la bibliografía me ayudó para encauzar muchas cosas. Claro. Rubén, Oscar, nos quedan 3 minutos que yo se los ofrezco para que los utilicen ustedes. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Oscar Tevez, autor del libro Malvinas, la batalla de Pradera del Ganso, que se puede conseguir a través de Mercado Libre, de Internet, etcétera, etcétera. Estamos recibiendo muchos saludos, algunos muy especiales, desde Río Hondo. Allí están Sandra Mariani y Ricardo Chávez. Ricardo, veterano de guerra, y Sandra, los dos son oyentes y son quienes nos acercaron la posibilidad de hablar con vos, Oscar. Bueno, Ricardo es una persona a la que yo conozco desde hace muchísimos años, porque cuando yo comencé primer año en la escuela secundaria, escuela técnica, él también iba ahí y es un año mayor que yo. Y nunca me voy a olvidar que los soarenses nos enteramos que Ricardo iba a Malvinas en abril del 82 a través de un reportaje que le hicieron en el mismo avión que lo llevaba a Malvinas, uno de los canales de televisión de Bahía Blanca, porque él estaba destinado en Bahía Blanca, en la compañía de policía militar, y tuvo la, no sé, digamos, suerte o lo que sea de que él fue uno de los entrevistados en ese avión. Y lo vimos ahí y los soarenses supimos que Ricardo iba hacia Malvinas. Oscar, te pido perdón por el tiempo, rápidamente, si podés contarnos esto que te voy a preguntar. En aquel 2002, cuando vos empezaste a interactuar con Internet y ver lo que era la bibliografía inglesa, te encontraste desde tu punto de vista con cosas realmente interesantes y, digamos, en cuanto a la información que brindaban, en reglas generales, era con lo que vos pudiste después chequear, ¿era bastante fidedigna o también tenía sus errores? No, es muy importante cotejar lo que se escribió desde el otro bando, ¿no? A todo aquel que le interese la historia no puede quedarse con una versión. Y como yo lo dije hoy, el leer bibliografía británica me ayudó a aclarar algunos hechos que por ahí para los combatientes argentinos, para los veteranos, tampoco eran claros, porque cada uno tenía su visión. El estudio que se hace después de un hecho de este tipo, o de cualquier otro hecho, ¿no?, que involucre, que sea histórico, trae nuevas claridades, ¿no? Entonces, con una sola visión puede haber cosas que no hayan quedado claras. Con 2 miradas es distinto. Claro. Hay cuestiones que se pueden aclarar. Y eso es muy interesante. Esto es armar un rompecabezas gigante. Lo que yo hice fue eso, armar un rompecabezas. Ahí está. Reconstruyendo los hechos. Oscar Tevez, te agradecemos muchísimo esta charla a esta hora, que, bueno, nos hayas contado esto y además recomendar a la audiencia de conseguir este libro, de leerlo, porque allí está el trabajo de 4 años, un trabajo sumamente serio que hizo Oscar, hablando con protagonistas y también contrastando las versiones que en algunos casos tenían diferencias. Oscar, felicitaciones por este libro. Fíjate vos que a tantos años de haber sido publicado
nos sigue dando que hablar y seguirá por generaciones y generaciones. Así que allí está el valor de lo que has hecho. Bueno, sí, realmente es satisfactorio y con motivo de los 40 años que se van a cumplir el año que viene, el Ejército está haciendo algo especial y hay 3 libros sobre el conflicto de Malvinas que el Ejército los ha declarado como, digamos, imprescindibles. Uno es el del Lautaro Jiménez Corbalán, que explicita las acciones del Regimiento de Infantería 4. Otro es uno muy reciente de Roberto Arias Malatesta, del cual también soy amigo, al igual que de Lautaro. Con Arias Malatesta hemos viajado juntos a Malvinas en 2015, y él escribió sobre el Regimiento de Infantería 5 y el libro sobre Pradera del Ganso. O sea, esas 3 obras han sido declaradas como imprescindibles para el estudio del conflicto Malvinas. Y sé, por ejemplo, que mi libro se ha usado en algunos institutos de formación militar como material de consulta. Así que contento por eso. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo, te lo agradezco mucho y en todo caso volveremos por allí, por Coronel Suárez, para seguir charlando sobre este tema. Gracias, Oscar. Bueno, les agradezco la invitación y también a Ricardo Chávez, porque él ya me había mencionado esto y creo que él fue el nexo entre nosotros. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Rubén, se nos terminó el tiempo. Hoy otra edición de Ruta Nacional Malvinas de lujo, realmente. Qué placer. Sí, un placer enorme. Muchas gracias, Oscar, por tu predisposición absoluta, por tu buena voluntad, muy agradecido. Hermosa charla. Sergio, muchísimas gracias por seguir con esta posibilidad de poder hacer esto por Malvinas.